Buenas noches y bendiciones. Vamos a hablar acerca de lo que es la unción profética de gobierno. Hay algunos profetas a los que Dios les ha dado también unción de gobierno. Un ejemplo podemos verlo con Moisés. Y si nosotros vemos en la escritura, cuando habla de Moisés, vemos que operó en tres dimensiones. Uno, él operó liberando al pueblo de su esclavitud. Dos, él operó bajando como profeta los diseños del cielo. Dios le dio, por ejemplo, los mandamientos para su pueblo Israel. Y número tres, gobernando con una unción apostólica, una unción de gobierno sobre el pueblo. Es decir, que Moisés llegó a hacer el trabajo de un apóstol. Bajo la unción de gobierno, él fue caudillo del pueblo. Entonces podemos ver acerca de esto. El profeta libertador es aquel o aquella que maneja con autoridad la palabra de verdad para dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos, tal como dice en Isaías 61:1, que nos dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces aquí vemos acerca de eso, de lo que hace un profeta libertador. Cuando un profeta se mueve en una unción de gobierno, sobre él o ella opera una fuerte unción de liberación y entonces los demonios huyen cuando lo ven. Moisés, para poder sacar al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, tuvo que vencer a varias potestades en Egipto. Las primeras 10 las venció con las plagas. Con cada una de las plagas vencía una de las potestades de Egipto. Pero luego hubo una onceava potestad que él tuvo que enfrentar cuando llegó al Mar Rojo. Vamos a verlo en la escritura, en Éxodo capítulo 14, versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Este es el nombre de esa onceava potestad que Moisés tuvo que enfrentar. Baal Zephón era el espíritu de los callejones sin salida. Cuando alguien trataba de escapar de Egipto, esta potestad lo hacía regresar porque veía como un callejón sin salida. A los lados estaban las montañas, hacia adelante estaba el Mar Rojo y veían como que no había salida. Y por eso es que los israelitas, cuando llegaron a este lugar, empezaron a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Nos hubiéramos quedado. Era por esta potestad. Pero Moisés pudo vencer y liberar al pueblo porque el Señor le abrió camino en medio del Mar Rojo. Entonces, la palabra de Dios abre los ojos de los ciegos y destapa los oídos de los sordos. Es importante mencionar que Moisés, como un profeta libertador, para llegar a ser quien fue, tuvo que vencer tres cosas. Vamos a ver cada una de ellas. Lo primero que tuvo que vencer, el mundo. No podemos libertar a alguien de las garras del mundo si nosotros mismos no hemos salido. Esto nos habla también de un sistema de vida. Es por eso de que fue necesario que Moisés saliera de Egipto para desaprender todo lo que había aprendido ahí. Tenemos que ser libres nosotros primeros para poder liberar a otros. Dos, la carne. Moisés fue tratado por el mismo pueblo hasta que llegó al punto que en la Biblia dice de que era el hombre más manso sobre la tierra. Imagínese el proceso, porque más atrás, antes de que fuera llamado, vimos que Moisés llegó al punto donde él se enojó tanto que mató a un egipcio. Pero ahora más adelante, después del proceso que él tuvo, vemos que la escritura lo llama el hombre más manso que había sobre la tierra en ese tiempo. Entonces, eso nos habla de ese proceso, de la muerte a la carne, morir al yo. Y esto lo podemos ver también en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la tercera cosa que tuvo que vencer es a Faraón, que es tipo del enemigo.
Moisés se confrontó con el enemigo directamente, cuerpo a cuerpo, autoridad contra autoridad, el reino de Dios contra el imperio egipcio, hasta que venció. Fue verdaderamente el libertador. Hoy día es igual. El profeta que va a dirigir a un pueblo o a una nación necesita haber vencido en estas tres áreas. No solo haber salido de Egipto, sino que Egipto haya salido de su corazón. Debe someterse a liberación de idolatría, de paganismo, de iniquidad, porque es necesario de que sea libre primeramente para entonces poder liberar a otros. Quisiera mencionar a otro personaje bíblico, quien también comenzó como profeta, pero luego operó en una unción apostólica, con la unción de gobierno que le fue otorgada. Se trata de Débora, la esposa de Lapidot. Ella era conocida como profetisa, pero era la gobernadora de Israel de su tiempo. Dice la escritura que se sentaba debajo de una palmera para juzgar al pueblo. Vamos a ver lo que dice de ella en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces vemos que aquí se le conoce como profetisa, pero también nos dice de que ella gobernaba en ese tiempo a Israel con una unción de gobierno. En ese tiempo, los israelitas estaban siendo oprimidos por Javín, rey de Canaán, y el capitán de su ejército llamado Císara. El capitán del ejército israelita era Barak, quien estaba bajo el liderazgo de Débora. Vamos a ver lo que dice en Jueces capítulo 4, versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Débora dio instrucciones a Barak de subir al monte Tabor. Fue ella quien le anunció a Barak su victoria sobre los carros de hierro de Císara. Y el ejército de Císara cayó todo a filo de espada, sin quedar uno solo. Y aunque Císara huyó a pie, él terminó cayendo en manos de Jael, una mujer quien, usando una estrategia muy fina, lo terminó ensartando una estaca en la sien. A través de estos dos personajes, observamos cómo algunos hijos de Dios, diseñados para gobernar, comienzan operando como profetas, pero de pronto la unción de gobierno los convierte en siervos útiles de Dios con unción apostólica, es decir, enviados del Señor para una labor particular. Podemos ver lo que dice acerca de Débora en Jueces capítulo 4, versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces podemos ver cómo ella ejercía esta unción de gobierno, cómo ella gobernaba. Otro ejemplo que podemos encontrar en las escrituras es a Nehemías, quien nosotros vemos como un profeta, pero llegó a ser un profeta con unción apostólica, un edificador, constructor y restaurador. Ahora, hablamos mucho acerca de lo que son los profetas y los apóstoles, porque son muy importantes en la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento, los profetas no declaraban la guerra, pero traían la estrategia de batalla por la palabra del Señor. Los gobernantes, es decir, los jueces o los reyes, fueron los que determinaban la guerra. Su decreto real establecía que Israel iba a la batalla. Hoy los apóstoles genuinos de Dios son los que ocupan este lugar con unción de gobierno en la iglesia. Su decreto es ley contra el enemigo. Ellos decretan la derrota del enemigo, rompiendo todo pacto que Satanás tiene sobre las naciones. Por lo que leemos en la Biblia, entendemos que el apóstol Pablo tuvo una revelación clara acerca de lo que es la guerra espiritual, en qué consiste y contra qué estamos batallando. Vamos a ver lo que él le escribió a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
De esta escritura podemos aprender muchas cosas importantes acerca de la guerra espiritual y de las armas que usamos en la guerra espiritual. Podemos ver que dice que son poderosas en Dios, sirven para destruir fortalezas mentales, son útiles para derribar argumentos, ideas, doctrinas erróneas, sirven para derribar la altivez, es decir, el ego, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevan cautivos los pensamientos a los pies de Cristo, de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Son para echar fuera la rebelión. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son esas armas de guerra espiritual? Vamos a mencionar algunas de ellas, aunque pueden existir muchas otras. La palabra de Dios, la oración constante, el dominio propio, la gracia para obedecer, la autoridad recibida, la sangre de Cristo, el poder del nombre de Jesús, la adoración, la intercesión. Veamos cuál debe ser nuestra postura o actitud para destruir las fortalezas mentales. Para llegar a ser libres, es necesario conocer la verdad acerca de Dios y el concepto que Él tiene de nosotros. Es muy importante. Vamos a ver lo que dijo Jesús al respecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para llegar a ser libres es necesario conocer la verdad acerca de Dios y el concepto que Él tiene de nosotros. La razón más importante por la cual Dios nos salvó es que conozcamos a nuestro Dios Padre, es conocer la verdad. La verdad está íntimamente relacionada con la luz, con la vida, con el amor. Todo esto es Dios mismo, es su naturaleza. Ese mismo Dios que un día se manifestó como luz en la creación, hoy lo hace en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver que nos dice que así como Él hizo en la creación cuando hizo que fuera la luz, así mismo lo hace en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El deseo de Dios, nuestro Padre, es que lleguemos al conocimiento pleno de Él, que no nos quedemos viendo de lejos. Entonces es muy importante entender esto. Vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El conocimiento pleno de Dios debería ser nuestra meta y objetivo. Cuando conocemos a Dios como Él es, ningún dardo del enemigo a la mente puede prosperar. Nada ni nadie puede afectarnos. El enemigo no puede atacarnos con mentiras. Si conocemos a Dios como Él es, su naturaleza, su amor. Si andamos en sanidad, impartimos salud a otros y por ende tomamos la autoridad correspondiente, lo cual es necesario para no permitir duda, ni tinieblas, ni fortalezas mentales. En una guerra espiritual o en la batalla son necesarios el profeta y el apóstol. El profeta recibe la estrategia divina, la anuncia, declara la palabra, y el apóstol decreta la derrota del enemigo. Sin embargo, hay quienes han pasado por el ministerio profético y avanzan hacia lo apostólico, siendo investidos de una unción de gobierno y autoridad, sin perder la frescura, la vida y la revelación de un profeta. Y eso es lo que tiene que ver con lo que es la unción profética de gobierno.